Da éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenaza. 3:29 de la tarde. Tema internacional de interés en la actualidad, el boicot a Israel. Y uno se pregunta, ¿es una herramienta efectiva de protesta o un arma de doble filo? Bueno, lo cierto es que el boicot a Israel, un asunto de gran relevancia en la esfera internacional, genera un intenso debate. Quienes lo apoyan buscan influir en la política israelí a través de la presión económica y social. Por otro lado, quienes se oponen a estas acciones lo consideran una medida injusta que fomenta la discriminación. En todo caso, para conocer de este tema tan complejo, nos acompaña un experto, el analista internacional Luciano Modino, quien tiene un máster en política internacional y además es investigador OSINT, o lo que es lo mismo, investigador de la Organización de Inteligencia de Puertas Abiertas. Bienvenido. Eh, Señor Mondino, un gran placer recibirlo en Agenda Éxitos. Le saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la llamada. Bueno, pues tratando de entender un poquito más de este conflicto tan complejo y que tiene tantas aristas, y ahora se le agregó una adicional, y es que algunos países, algunas organizaciones están promoviendo la idea de, de sacar a Israel de cualquier competencia deportiva internacional, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, allí donde clasifique, o de eventos incluso culturales, como puede ser el Festival de Eurovisión. O sea, hay una serie de acciones que más allá de las bélicas y las diplomáticas están tratando de presionar a Israel para que cese sus ataques para tomar la ciudad de Gaza. Eso, en términos, vamos a echar líneas gruesas, ¿eso es positivo, eso es negativo, eso al final se termina revirtiendo? ¿Qué pasa con ese tipo de iniciativas? Mira, te lo definiría en dos cuestiones que creo que son centrales. La primera, estamos frente a reacciones por parte de gobiernos que utilizan el caso de Israel y utilizan también el pretexto de la guerra en la Franja de Gaza para camuflar muchos desaciertos de política nacional y política principalmente doméstica respecto a economía y temas sociales, como el caso del gobierno de España de Pedro Sánchez, que se sabe que está sostenida su legislatura, es decir, el gobierno se sostiene con partidos o facciones políticas que son claramente antisemitas, caso de Podemos en España o también el caso de Bildu, que pertenece a las facciones más ligadas a ETA, que es una etapa muy cruda de la historia española. Todo ese mecanismo, que en definitiva es una persecución antisemita a la comunidad judía en España, no está tampoco acompañada por los pueblos de estos países. Hace unos meses atrás, cuando fue Eurovisión 2025, que es el festival de música más importante de Europa, en el que participa también el Estado de Israel, hemos visto que el voto popular terminó yendo al Estado de Israel y la representante israelí se ganó casi por goleada lo que es el voto del público. Entonces pongo muy en duda hasta qué punto realmente estamos frente a un rechazo popular y no un capricho de gobiernos que intentan camuflar sus desaciertos políticos y económicos utilizando el pretexto de la guerra en la Franja de Gaza. La segunda cuestión, que me parece también general, muy corta, es que estamos frente a un señalamiento y una persecución a personas que no están involucradas en el conflicto. No son personas que están en el ejército de Israel, no son personas que vivan muchas veces en Israel, no son tampoco judíos, sino que son representantes de un Estado que han demonizado a través de la tergiversación y la cantidad de noticias falsas al respecto. Bueno, pero aún así cada vez pareciera que más países, más naciones y más áreas distintas de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, la cultura, muchos actores, actrices de Hollywood también se han unido a este boicot. Al parecer actúan con la esperanza de alguna forma emular, imitar el éxito del bloqueo a Sudáfrica en los tiempos del apartheid. Con el paso del tiempo y conforme más gente se va uniendo, ¿qué opinión realmente genera para los entendedores
realmente de este tema que esto pueda tener éxito en el caso pues del apoyo en todo sentido a Palestina como Estado? Mira, quienes hoy se hagan eco de la causa palestina, referenciándose y defendiendo a Hamás, a los que primero está perjudicando es a la gente de la Franja de Gaza, a los palestinos de Gaza, que desde hace casi 20 años están bajo la dictadura de una agrupación terrorista que solo en las últimas horas ejecutó, los videos se han visto por todas las redes sociales, Sí, terrible. a 3 palestinos que acusó de haber colaborado con Israel. Y colaborar para Israel en el lenguaje violento del grupo terrorista Hamás es oponerse al terrorismo de esta agrupación. Entonces, franco favor le están haciendo a aquellos palestinos que quieren vivir una vida distinta. Pero mira, yo con eso hago 2 lecturas principalmente. La primera, toda esta campaña de desprestigio y de señalamiento no ha tenido ningún tipo de posibilidad de revertir el desarrollo militar de la guerra. Cuando Israel se ha propuesto objetivos militares concretos, los ha conseguido y los ha desarrollado casi en su plenitud. Cuando ingresó a Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar de que la administración de Joe Biden no lo aprobaba y a pesar de la presión internacional que decía va a ser un cataclismo en términos humanitarios, la verdad es que el ejército de Israel ingresó, no fue una crisis humanitaria mayor a la que se estaba viendo, es una guerra, como toda guerra, tiene una enorme cuota de tragedia para los dos pueblos. Sí. En el lado de Israel hay un gran sufrimiento que muchas veces se invisibiliza. Y también te diría que hay una cuestión de señalar a personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Lo hemos visto en Madrid el último fin de semana, hace 2 fines de semana atrás en realidad, cuando hubo un atentado a la Vuelta, Sí. que es el campeonato de ciclismo que hay en España, que se atacó a un equipo solamente por representar a Israel, cuando aquí en realidad estamos hablando de una competición deportiva que no tiene nada que ver con el conflicto. Por lo tanto, creo que esto es más un señalamiento de sectores que están fuertemente vinculados a una izquierda que hoy se siente muy cómoda, y esto lamentablemente porque hace quizás un poco de colisión de lo que es realmente el ideal que la izquierda dice representar y manifestar. Así es. Pero hoy está siendo el persecutor más grande de la persecución a los judíos en Europa, y Sí. esto es trágico. Profesor Mondino, le voy a pedir que vamos a hacer un apto porque nos corresponde una pausa en este momento y al regreso seguimos abundando más en este tema apasionante, complejo, pero que es necesario ir tratando de entender poco a poco. Seguimos ya con más de Agenda Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. aquí en el país, utilizando fluidos nacionales y evaluando su desempeño en nuestras condiciones. Así garantizamos que tu Changán esté a la medida de Venezuela. Changán, calidad probada para ti. La verdad a mí no me gusta tener pagos pendientes de los servicios, como por ejemplo el teléfono, la electricidad, la televisión, y por eso agradezco siempre ser cliente de BanPlus, porque a través de su banca en línea pago absolutamente todo en minutos y hasta puedo pagar los servicios de algún familiar. En todo caso, les recuerdo y les recomiendo que también accedan a su banca en línea porque es fácil, uno se ahorra tiempo y siempre estamos al día. BanPlus, hacemos la vida más fácil de la mano contigo.
Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unai Amenaza. Son las 3:48 minutos de la tarde. Seguimos conversando hoy acerca de si el boicot que algunas organizaciones, países, etcétera, están planteando contra Israel en el área deportiva, en el área cultural, musical especialmente, es una herramienta efectiva de protesta o termina siendo un arma de doble filo. Y esta conversación la estamos sosteniendo con Luciano Mondino. Él es analista internacional con máster en política internacional, experto en inteligencia, seguridad y conflicto e investigador del OSINT, que es una organización que se encarga de la inteligencia de fuentes abiertas. A ver, con todo este conflicto pareciera que Palestina es Gaza y que Hamas es el gobierno de Palestina. Entendemos que Gaza es solamente una de las ciudades, una de las partes Gaza es una de las partes de Palestina. Hay otras ciudades, bueno, ellos se atribuyen como Jerusalén Este, como la capital de Palestina. Está la ciudad de Ramallah, Hebrón, Ciudad Gaza también, Nablus y Belén. Son otras regiones, otras zonas que conforman lo que se habla de Palestina. Ahora, la Autoridad Nacional Palestina es el gobierno oficial de toda esa zona que entiendo que combaten también ellos a Hamas, que es un movimiento que está más vinculado al terrorismo que a una acción de gobierno para toda la región. A ver, dicho esto, me gustaría también conocer, Luciano, ¿qué dicen los demás países árabes? Porque pareciera que este movimiento se está dando más en Occidente que en el propio Medio Oriente, que en los propios países que rodean a Palestina y a Israel. ¿Qué opinión les merece todo este movimiento y esta posibilidad del reconocimiento de Palestina como un Estado? Mira, muy buena pregunta. Solamente hacer una pequeña aclaración. Sí. En lo que es el Estado, en realidad lo que se conocería como ese Estado palestino, que hoy algunos líderes europeos están reclamando, en la práctica no existe, a pesar de que haya territorios que son autónomos. Okay. La Franja de Gaza, bien decías, es uno. Luego tienes lo que es Judea y Samaria, Cisjordania, Sí. que está separado en 3 zonas, el área A, B y C. El área A y el área B está gobernada políticamente por la autoridad palestina. Sí. En el área B tenés un control de seguridad que lo garantiza Israel. Pero el área C es soberanía de Israel, que es ahí donde están los mal llamados asentamientos, porque en realidad son ciudades como cualquier otra. Pero el área C es zona de Israel, es soberanía, es ley de Israel. En el área A y B, donde está Nablus, Tulkarem, Ramallah, ahí no ingresa ningún israelí. Es decir, los israelíes tienen prohibido el ingreso. Tenés en las rutas carteles que dicen prohibido el ingreso a ciudadanos de Israel. O sea, prohibido el ingreso a personas judías. Esto está gobernado por la autoridad palestina. Pero eso va, bastante en contraposición de la libertad y de la amplitud que se plantean, o quienes están promoviendo la igualdad de derechos no ven esos carteles. Claro, y miren, les voy a dar un dato más. La autoridad palestina, cuando hay un atentado en Israel y se comete un atentado terrorista en donde mueren israelíes que son asesinados o heridos, Sí. La autoridad palestina le da una mensualidad vitalicia o al terrorista que fue detenido, que es mantenido en prisión, que está condenado en Israel, o le da una manutención vitalicia a la familia del terrorista. Imagínese. La autoridad palestina paga terroristas. Y aquí no estamos hablando solo de Hamas, sino también de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. Por eso me parecía una incisión importante. Sí, porque Ahora, pareciera que son dos grupos separados, pero por lo mismo tienen conexiones. Ese Sí, tipo perdón, de Roberto. detalles Tienen lo conoce la opinión pública internacional y Esto toda no- la gente que en este esto- momento prepara este boicot, porque es que hay tanta información y pareciera Hay no mucha. entenderse realmente el estado de las cosas que Totalmente. muchas veces la gente sin conocer, digamos, los motivos, las razones, incluso la Ujú. historia de digamos, ambos lados, expresa Totalmente. Fija opiniones posición, que, sí. que ni se sabe Sí, si lo sí. que están apoyando o no es correcto o no. Muchas veces se toma bando o se toma posición en Sí. base al desconocimiento y Así la es. ignorancia. Mm,
También, por ejemplo, el caso de Belén, en Belén hay una parte que está controlada por Israel porque hay una tumba, que es la tumba de Rachel, que es una persona muy importante en la religión judía, Ujú. es un personaje bíblico también, no es un tema que maneje mucho, por eso tampoco quiero adentrar en eso, Ok. Sí. pero yendo a la pregunta del mundo árabe Sí. puntualmente, el mundo árabe lo que decodifica es lo siguiente. Cuando los palestinos llegaron a Jordania en 1970, intentaron asesinar al rey Hussein I y establecer un estado paralelo. Cuando llegaron al Líbano, en los 70, provocaron la guerra civil con los cristianos maronitas. El Líbano en los 70 era un país de mayoría cristiana y hoy es un país de mayoría musulmana, es decir, hubo una suplantación demográfica. Cuando los palestinos llegaron en los años 90 a Kuwait, un pequeñito estado del Golfo que les daba muchísimo dinero a los palestinos dentro y fuera del Medio Oriente, los palestinos no tuvieron mejor idea que apoyar al dictador de Irak, a Saddam Hussein, que había invadido Kuwait y enfrentó a todos los estados árabes del Golfo. Los palestinos otra vez se pusieron de acuerdo para estar en el momento y en el lugar equivocado. El mundo árabe conoce que en la población palestina hay una mayoría de población radicalizada, especialmente con lo que significa hoy la Franja de Gaza. Se sabe que en la Franja de Gaza hay escuelas de la UNRWA que pertenecen a las Naciones Unidas, que se enseña el asesinato de judíos y que hay campamentos de verano, es decir, escuelas donde los niños palestinos son adoctrinados en cómo asesinar soldados. Eso es parte del adoctrinamiento que desde muy pequeña la población de la Franja de Gaza recibe. Por eso fijémonos que en la frontera que separa Egipto de Gaza hay una valla de seguridad tan grande que tiene incluso medidas de seguridad que a veces son más duras que las que tiene el propio Israel. Hasta el 6 de octubre del 2023, más de 20.000 palestinos cruzaban todos los días a Israel para trabajar. Miren lo que pasó el 7 de octubre Sí. en los mismos kibutzim del sur del Estado de Israel. Por cierto, volviendo a esa fecha, ¿cuántos judíos hay todavía secuestrados, bien sea vivos o los cadáveres no han sido devueltos en este momento, que es parte Sí. también de la negociación, de lo que hay que resolver? Ujú. Totalmente. Hoy quedan 48 israelíes que están secuestrados. Son más de 700 días, casi 2 años, y hoy el mundo judío está recibiendo el nuevo año, que creo que es el 5786. Okay. Hoy es una fiesta, es una festividad judía que se llama Rosh Hashanah, Sí. que es el Año Nuevo Judío, en el cual hay 48 familias que no podrán pasar esta noche con sus seres queridos. Hay 4 argentinos, entre los que se encuentra David y Ariel Cunio, también Lior Rudaez y Eitan Horn. Eitan, David y Ariel están con vida, estarían con vida, mientras que Lior fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo llevado a la Franja de Gaza. Lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel es de una perversidad y de un horror que creo que nadie en el mundo puede ser indiferente. Por eso cuando mucha gente se horroriza con lo que sucede en Gaza, sí, es una guerra, es una tragedia y es calamitoso para cualquiera, pero la responsabilidad no está en lo que hace el ejército de Israel para intentar recuperar a los secuestrados. La responsabilidad la tiene el grupo terrorista Hamás y la tienen aquellos países, incluidos de la Unión Europea, que durante muchísimo tiempo han financiado mucha de la operatividad del terrorismo. Durante años, Hamás en Gaza utilizó las tuberías que estaban enterradas, las desenterró y con eso construía los cohetes que disparaba Israel. Nadie en la comunidad internacional alertó esto, nadie en la comunidad internacional sabía que en Gaza se construían más de 700 kilómetros de túneles, cuando la red de metro de transporte público de Madrid tiene unos 500 kilómetros. Nadie vio que en las escuelas de las Naciones Unidas se enseñaba a asesinar judíos. Es muy difícil que la comunidad internacional no haya visto durante tanto tiempo cómo Hamás estaba convirtiendo Gaza en una plataforma para el terrorismo yihadista. Normalmente suele ocurrir que Sí. muchas veces se hacen muchas cosas y hay demasiado tiempo precisamente para que, bueno, estos conflictos
generen tanta gente inocente muerta y tantos problemas para tantas personas. Pero lo que queda claro por esta conversación es que este tema todavía tiene muchísimas aristas. Incluso uno se pregunta, ¿esto le estaría abriendo la puerta a otros movimientos separatistas del mundo? Por ejemplo, de Europa, de Norteamérica, de otros sitios que pudieran ver ante esta posibilidad la bandera para levantar, pues no sé, una Euskadi libre, una Cataluña libre, una Flandes libre, No una ideas. Quebec libre, una Escocia libre, o sea, que se podría estar abriendo otras puertas también que moverían el tablero internacional. Pero bueno, de esto nos da... Habría que tener casi que un programa semanal con expertos para ir Para conociendo, poder, medio acercarnos a lo Sí. que es el drama y el conflicto del Medio Oriente. Gracias, profesor Luciano Mondoni, analista internacional con máster en política internacional y experto en inteligencia, seguridad y conflictos. Gracias por habernos acompañado. Son las 3:50.